Una vez muerto mi padre, un día me invitó a comer el Liceo de la Madrid y me contó una anécdota que yo no sabía. Y me dijo que llegó Reyes Heroles una vez que le habían diagnosticado cáncer en el pulmón, llegó a verlo para acuerdo, entró al despacho, esto me lo contó don Miguel de la Madrid, no me lo contó mi padre. Entró al despacho y se sentó, puso la carpeta y le dijo, presidente, me voy a morir. Entonces, que el presidente de la Madrid se quedó, sacudió, oiga, ¿por qué? Le dijo, porque mire, tengo un cáncer de pulmón y esto no pinta bien. Dijo, mire, presidente, de lo que se trata ahorita ya es de no generarle a usted problemas. Entonces yo me voy a ir al extranjero para que nadie se entere. Y así fue. Se fue a Estados Unidos y murió en Estados Unidos. Y cuando me lo contó el licenciado de la Madrid, yo me quedé seco, porque dice que contaba que él quería insistir en lo del tema y que de pronto Reyes Heroles le dijo, presidente, tenemos varios puntos de agenda que tratar, y que le cambió el tema para no seguir hablando de la muerte. No quiso tocarse el corazón porque estaba perjudicando al presidente. ¿Cómo conociste tú a Miguel de la Madrid? Y había una relación mutua a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la verdad es que me daba un enorme orgullo como mexicano que pudiera ir a un restaurante y que entrara a un restaurante y que la gente se parara y lo saludara con enorme respeto. Después de que dejó la presidencia, y me parece que dio un ejemplo cuando se fue al Fondo de Cultura Económica. Y yo nunca imaginé verlo tan involucrado, tan metido en la administración del fondo. Estaba realmente de cuerpo y alma, pues tú lo sabes, de cuerpo y alma en el Fondo de Cultura. Le cayó, digamos, esa posición era ideal para él porque quería los libros, porque conocía a los autores, porque era un muy buen lector, que ahora se extraña muchísimo, un muy buen lector que igual comparaba autores europeos con autores latinoamericanos, que conocía de historia. Cuando uno ve, por ejemplo, cómo el Fondo de Cultura Económica empezó a cobrar presencia en América Latina, con representaciones muy importantes, que normalmente eran construcciones también muy relevantes. Se los encargaban arquitectos importantes, etcétera, y ahí hacían una gran presencia. Y si no mal recuerdo, él llevó el Fondo de Cultura a 8 o 10 capitales de América Latina, lo cual le dio, insisto, una presencia al Fondo de Cultura Económica, que no nos damos cuenta, pero desde América Latina el Fondo de Cultura Económica fue una revolución, porque trajo nuevas teorías económicas, trajo nuevos conocimientos. Todo lo que me llamaba mucho la atención es su capacidad de lectura. Siempre estaba enterado de lo que acaba de aparecer, de quién era tal autor, de si valía la pena o no valía la pena. Creo que a veces no nos damos cuenta de que tuvo la sensibilidad para saber conducir las reformas económicas sin que hubiera mayor desmane. O sea, yo me pregunto a veces, ¿y cuando se dio la reprivatización parcial de la banca, ustedes recuerdan alguna manifestación popular? Alguien que haya brincado y haya dicho, no, ¿cómo es posible? El Estado va a perder fortaleza, etcétera. No. Había 1,500 entidades entre paraestatales, empresas de Estado, de todo tipo, y se redujeron a, no me acuerdo, 400, una cosa así. Se dice fácil, pero cuando tienes que empezar a vender hoteles, fábricas de bicicletas, donde estaba el Estado metido. Y yo diría, el Liceo de la Madrid tenía además no solo el problema de un déficit brutal, recordemos que cuando él llega hay un déficit como el 16% del PIB. O sea, ahora de pronto nos ponemos nerviosos, un déficit del 1%, no, había 16% de déficit por una apuesta petrolera que no nos condujo a ninguna parte, y él sabía que había que abrir. Pero también conocía la cultura de los mexicanos y decía, los mexicanos ya no están viendo satisfactores como para seguir apoyando al régimen. Tenemos que brindarles más servicios, más, y hacer los recortes, pero hacerlos de manera cuidadosa. Cuando le tocó recortar el sector salud, el subsecretario, y que le habló el presidente de la Madrid, le dijo, usted se va a encargar de los recortes en el sector salud, es algo muy delicado. Le voy a pedir que vaya y se entreviste con todos y cada uno de los directores de los institutos y de los principales hospitales del país. Y veamos dónde pueden y hasta dónde pueden recortar. Porque no puede ser una cifra, no puede decir,
recórtenle el 20% a todos parejos. Si alguien va a hacer un auditorio, pues que suspende el auditorio. Pero si necesita incrementar camas, pues que no suspenda el crecimiento del hospital. Que un día, estando él fuera de la Ciudad de México de fin de semana, le habló el presidente de la Madrid y le dijo, oiga, domingo, me acaba de llegar un aviso de que en el Hospital de la Raza hay desabasto. Le voy a pedir que vaya usted en este momento a ver qué está ocurriendo en ese hospital, porque no es posible que nos quedemos sin medicinas. Domingo. Entonces cuenta Pedro que se regresó y que fue a ver al director del hospital, y dicho y hecho, sí había un error administrativo y no le estaban llegando los recursos. ¿Quién no tiene el tacto para saber dónde está tocando fibras muy sensibles de la población? No tiene la capacidad para ser presidente de la República. Pero hicieron el recorte y no pasó absolutamente nada. Ahora platica uno con un director de un instituto, con el que sea, y le dicen, nunca habíamos vivido peor momento. Cuento esto porque la imagen que hay de Miguel de la Madrid es la de un hombre frío. Tenía que ser frío. ¿Cómo podía reorganizar la economía y llevar a cabo la apertura económica, recordemos el GATT, contra un nacionalismo que no solo, y eso lo platicamos varias veces, no era el sentimiento de las calles, ¿no? En la calle se vendían refrescos de todas las marcas, no, eran los empresarios. Dicen, oiga, pues nosotros hemos gozado de alguna manera de una concha de protección durante todos estos años, empieza usted a abrir los sectores y nos la vamos a ver muy mal. Pues sí, pero hay que empezar porque ustedes están vendiendo productos muy caros a la población mexicana y a nosotros lo que nos interesa es empezar a beneficiar directamente al consumidor. Ahí empezó todo. Ahí empezó realmente el cambio de rumbo. Un viraje muy serio en la interpretación de lo que debía de ser el Estado. El Estado no debía estar en todas partes. El Estado debía de ocuparse centralmente de algunas cuestiones. Ojo, recordemos que está Thatcher y Reagan en la presidencia, y ahí hay un capítulo que se olvida con frecuencia, pero el Estado de la Madrid con Bernardo Sepúlveda fue realmente un convencido de tratar de pacificar Centroamérica y un impulsor central de Contadora. Muy de la mano de Belisario Betancourt, a quien tuve el gusto de tratar, el expresidente colombiano, 2 veces presidente de Colombia, que era un convencido, un gran jurista y un hombre muy culto. Belisario Betancourt era delicioso y le tocó en su primer periodo, si no mal recuerdo, y fue Belisario y Olaf Palme, que desde Noruega dijo, hay que pacificar esto, no es posible. Entonces, por un lado era la necesidad de modernizar la economía, pero por el otro lado también mantener un carácter nacional y buscar una salida para todos estos países. Yo creo que eso es algo que se ha perdido, que se olvida. Era un mundo bipolar y un mundo muy tenso. Y el señor Reagan no era exactamente miel sobre hojuelas, ¿no? O sea, era un personaje muy rudo. Entonces yo creo que él supo manejar, porque conocía a los Estados Unidos, supo manejar la relación en el entendido de que no todo era para allá, ni todo para acá, sino que teníamos que ir abriendo. Sin ese paso del GATT, difícilmente se puede uno imaginar el Tratado de Libre Comercio. La verdad sea dicha es que ese atributo de neoliberales es un atributo muy, ¿qué te dijera yo?, muy irresponsable, porque lo que pasa es que eran personas formadas en el exterior, algunos de ellos muy conocedoras de los números, o sea, se les acomodaban los ceros, no como pasa ahora que de pronto no entiende uno nada de nada porque se les mueven los ceros de un lado al otro. Lo primero que tenía que hacer era sacar adelante ese brutal desequilibrio que había heredado. Los jóvenes ya no se acuerdan y no tienen por qué acordarse, pero la tarjeta American Express decía only valid in Mexico. Y el avión del Banco de México tenía que ir casi diario a traer divisas del otro lado. ¿Por qué? Porque la demanda, el miedo que había generado la nacionalización bancaria era terrible, la desconfianza por parte de las clases medias. Yo recuerdo muy bien la cara del presidente electo Miguel de la Madrid en la Cámara de Diputados cuando el presidente López Portillo anuncia la nacionalización. Es una escena que hay que revisar, porque muy lentamente, ya que se viene la ovación, él muy lentamente se incorpora de su asiento y aplaude muy lentamente, indicando el enojo. Él sabía que iba a pasar con un presidente
creo que discutían Rey Cerol Ciel cuál debía ser el término, si sobrio, y entonces el Liceo de la Madrid le dijo, bueno, pero sobrio quiere decir que no bebe uno, y que está uno sobrio, ¿no? Y entonces se llegó a aquella cuestión de que tenía que ser austero, de austeridad. Pero pues iban a ser 4 años mínimo de una austeridad dolorosa, ¿no? Miguel de la Madrid mantuvo una actitud de ciudadano, y yo creo que por eso no le costó trabajo la expresidencia, y poder entrar a un restaurante, salir de un restaurante y saber que lo de Los Pinos era prestado. Yo voy a regresar a mi casa en Coyoacán y yo voy a seguir adelante y yo tengo que mantener mi relación familiar y tengo que mantener tengo que mantener mis equilibrios emocionales bien. A ver, es un hombre muy trabajador, muy ordenado, muy disciplinado, que se da el tiempo para leer literatura, ¿no? A mí el Liceo de la Madrid me recuerda a 2 expresidentes norteamericanos, o a un presidente y un expresidente. A Johnson. Johnson era un hombre, recordemos cómo llega, ¿no? Muere Kennedy, jura en el avión, juramento en el avión, en una situación complicada. Y él sabía que tenía poco tiempo. Era un hombre muy eficiente. Y yo creo que Miguel de la Madrid tenía algo de eso. Gobernar es sentarse, ver los documentos, estudiar los documentos, tomar decisiones, tener reuniones con los colaboradores. Es sentarse, no andar brincando de un lado al otro. Primero. El segundo es Joe Biden. ¿Por qué? Porque eran profesionales. O sea, Miguel de la Madrid era un profesional de la administración, conocía la administración. No se le ocurrían algunas cosas y las implementaba. No. El plan de desarrollo, ¿por qué el plan de desarrollo y por qué el capítulo de planeación? Porque él sabía también que tenían que abrir, que los aranceles eran una locura. Miguel de la Madrid se reunía muy seguido con empresarios, en corto y en grupos pequeños, para conocerlos, para saber por dónde andaba la sensibilidad, porque sabía que sin el sector privado, que necesitaba restaurar la relación con el sector privado y la inversión pública y privada, pero para la pública no había. Y después vienen los pactos. ¿Cómo se lograron los pactos? Pues construyendo confianza en el sector privado, pero también con don Fidel. ¿Cómo llegaron a sentar a los 3 sectores y ponerse de acuerdo y decir, no va a haber aumentos en los precios de los combustibles y de los no sé qué, y el gobierno va a hacer un esfuerzo y ustedes también mantengan los precios atados? Fue algo extraordinario, que ahora ya nos parece normal que la inflación esté más o menos controlada, pero en ese momento, recordemos que llegamos a tener 100% de inflación, o sea, era anual, una locura. Las tasas de interés, la gente ahorraba en Volkswagens, iban a comprar un Volkswagen porque el Volkswagen iba a tener un mejor precio que lo que pudieran poner en... Había mucho trabajo abajo, de oficio, de detectar dónde sí podían y dónde no podían hacerlo. Tuvo que ser muy rudo con López Portillo. ¿Por qué? Porque López Portillo fue muy rudo con él. La frase de su discurso de toma de posesión, no se nos va a desbaratar o deshacer el país en las manos, era real. Entonces, a darle. Y no le importó que José López Portillo se sintiera o lo que fuera. Entonces la ruptura fue de inmediato para ganar tiempo y poder ir avanzando en las reformas de fondo económicas que nos estaban ahogando, ¿no? Tenía por arriba de todo una imagen de la investidura presidencial. Y decía, es que lo que hay que hacer predominar es la investidura presidencial. Y un respeto por la legalidad. Vi pasar el convoy presidencial. Lo que me impresionó es que se pararon en el semáforo y respetaron el alto. Un día en la carretera Cuernavaca, en este colupio que hay muy pronunciado, hubo un accidente y el presidente iba rumbo a su casa en Morelos y pidió que pararan el autobús, se bajó y bajó al grupo para ver cómo auxiliaban a los que se habían accidentado allí. Pero sabía que su papel era el de un presidente que tenía que poner en orden al país y se acabó. Sin elevar la voz, era capaz de ponerles una buena zarandeada, ¿no? Él sabía que no tenía margen y que tenía que ocuparse y olvidarse un poco de la calle, ¿no? Cuando viene el sismo, es cierto, la sociedad le reclama lentitud, le reclaman también que no haya permitido que el ejército entrara
a atender, recordemos los principios constitucionales, la seguridad pública debe estar en manos de civiles. Eso hay que recordar, que después de pasados X días, ya cuando era muy clara la dimensión de la catástrofe, el propio presidente empezó a decir, a ver, vengan organizaciones internacionales, y que si Plácido Domingo quiere venir a ayudar, que venga a ayudar, y se abrió. Esa sacudida lo llevó a recordar que tenía que generar crecimiento, que tenía que haber beneficios para la población, que no podía nada más basarse en las cifras de reducir el déficit, y el reducir el déficit, vendan las fábricas, vendan esto, vendan. ¿Cómo le vamos a hacer para que haya cierto beneficio para el país? Y sí, yo creo que sí fue un punto de inflexión. Miguel de la Madrid también, la sacudida del 85 y todo lo que esto implicó, ¿no? En términos de ver la ciudad destruida, en términos de saber que el país estaba incomunicado, porque se nos olvida, pero al caerse o dañarse la torre de telecomunicaciones, el país se quedó aislado. Fue una sensación muy particular. Entonces yo creo que eso lo sacó un poco del escritorio y se metió porque hay testimonios de cómo él habló con Cruz Roja, se metió a tratar de conseguir recursos adicionales para la reconstrucción, y después empieza con la reconstrucción, que era algo que no se tenía previsto, ¿no? Pues reconstruir una buena parte de la ciudad con una arquitectura que fuera funcional, que fuera relativamente económica y que les permitiera brindarle un hogar a familias que estaban. Iba uno al Monumento de la Revolución y allá alrededor del Monumento de la Revolución había familias en las calles, en tiendas de campaña o lonas, debajo de lonas. Una situación realmente muy difícil. Entonces yo creo que sí lo cambió, y es lógico, ¿no? Pues el Liceo de la Madrid también de pronto dijo, a ver, pausa, no, porque esto me rebasa, o sea, estamos en la capital, ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a ayudar a la gente? Con medicamentos, con alimentos, etcétera. Y recurre al ejército, que se nos olvida, pero recurre al ejército en una dimensión diferente. Comedores, albergues. ¿Y cómo fue que se creó la Secretaría de Medio Ambiente? Yo creo que él tenía la suficiente sensibilidad para darse cuenta que el tema se iba a imponer en el mundo y que por lo tanto había que prestar oído a lo que dijeran los ambientalistas y las gentes que sabían del tema. No estaba de moda, hay que decirlo. Eso es posterior. Digo, ni Reagan ni Thatcher tenían en la agenda eso, El tema todavía no era de todo global. Las primeras organizaciones que surgieron en los años 80 internacionales tenían que ver con derechos humanos. O sea, Amnesty International, y no había ambientales. Eso se lleva algunos años hasta que aparece Greenpeace y aparecen todas las otras. Para mediados de los años 80 y en una crisis económica, bueno, ¿no? El control emocional. Eso es lo más difícil, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con no ser corajudo, que se dice fácil, pero cuando las cosas no te salen, hay mucha gente que pierde los estribos, en el entendido de que pues, yo soy el presidente, ¿no? Y si yo soy el presidente y me enojo, pues ustedes tienen que adaptar la realidad a mi enojo. Yo no recuerdo, sí recuerdo que los colaboradores de Miguel de la Madrid decían que era muy duro, pero no recuerdo que hayan dicho que perdía los estribos. Entonces tenía un autocontrol, que es un término además que viene de Norbert Elias, y eso te convierte en un hombre de Estado. Digo, no creo que las reuniones entre él y Reagan hayan sido fáciles, por personalidades, por formación, hasta por estatura. ¿Me explico? O sea, el otro llegaba, aprovechaba mucho eso. Entonces, pues él tenía que actuar con toda parsimonia, con todo control frente a un individuo que era capaz de muchas cosas, de muchas groserías. Un hombre de Estado lo primero que tiene que hacer es contener sus pasiones y su lengua. A Miguel de Madrid le reclamaron mucho que de pronto no aparecía. Pues sí, pero administraba muy bien la palabra, no suya, la del presidente de la República. Tienes que ser muy respetuoso del eco que tú mismo estás generando para no tropezarte con tu propia figura, no contradecirte, aunque te cueste mucho trabajo decir, bueno, sería más fácil si ahorita si le enmiendo, le cambio este adjetivo y le pongo otra cosa.
No, 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 me mantengo en lo dicho, no enojarse con la prensa. Era ver las portadas y muchas portadas pues, eran críticas. Había unas críticas muy severas, como siempre las ha habido, hombre. Ciudad de la Madrid era callado. Era bastante callado. El presidente no enanizó al gabinete, que es muy común, ¿eh? Que el gabinete se ajuste a mis debilidades. Y entonces nombras cualquier cantidad de personajes que no dan la medida, pero tú te sientes muy cómodo. Con personajes para arriba. Y si yo me siento cómodo y no me voy digamos, a milanar porque el otro sepa más que yo. Al contrario, que sepan más que yo. Y entonces me van a ayudar mejor, convocar a los mejores. Entonces yo creo que el haber sido austero, en el sentido estricto, poder regresar a su casa, poder decir, aquí he vivido, aquí voy a terminar mis días, ya tuve este gran honor, me voy a seguir entreteniendo, pero, digamos, tengo la suficiente solidez interna para poder también cobrar distancia de la política. De los que miremos para atrás y digamos, uy, pues a lo mejor era del partido, no era de mi partido, pero hizo las cosas bien. ¿Y sabes qué ha hecho mucho mal? Esta idea de que todo en el pasado era podredumbre. A ver, yo creo que tenemos que, como decía Canet, hay que ser justos. Para ser justos con los otros hay que ser justos con uno mismo. Este país no ha hecho las cosas tan mal como nos dicen ahora. Perdón, problemas de corrupción, problemas de desviación, problemas, sí, todo eso es cierto. Pero cuando uno ve las carencias, la reducción de carencias, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la escolaridad creciente, perdón, ese país también es real, ¿eh? Y lo construimos entre todos, con congruencia y con seriedad. Entonces, terminemos con ese mito del pasado oscuro, porque entonces nunca vamos a leer bien al país. ¿Con problemas? Sí, pero también con muchos logros.